Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno estar con ustedes nuevamente este día, hablando de la palabra de nuestro Dios. Queremos esta noche dar inicio a nuestro devocional y le vamos a pedir a hermana Celina que nos dirija en una oración. Señor, gracias por este día precioso, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque eres bueno, mi Padre. Esta noche, Padre, queremos ponerte, Señor, todas las autoridades que han quedado, Señor, que ganaran las elecciones del día de ayer. Te las ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que todo lo que ellos prometieron lo cumplan, Señor, que les dé sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas bien para el país, que desde ahorita, aunque ellos no han comenzado todavía, pero que tú les ayudes a hacerlo, que tú les des la orientación, les guíes, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te clamamos por los enfermos, mi Señor, que tú les des salud, que tú les ayudes, Padre. Y gracias porque podemos escuchar tu palabra con libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando acerca del conocimiento de Dios y el tema que estamos hoy viendo es el Dios verdadero. Y la semana pasada, el día lunes pasado que estuve compartiendo, vimos una introducción acerca de este tema. Y primero vimos acerca de la integridad de Dios. ¿Y por qué tiene relación esa palabra con el tema? Porque la palabra integridad viene del latín integer, que se refiere a cualquier cosa que está completa o entera, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la palabra verdadero. Entonces, con respecto a Dios, vimos que tres palabras lo describen a Él, y la primera es verdadero, en el sentido de que Él es real y no fabricado o inventado, ni es una imitación. La segunda cosa es que Dios es veraz, y eso implica que Él solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. O sea, en Dios no hay mentira, no hay falsedad. Y la tercera es que Dios es fiel. Él siempre cumple con sus promesas. Entonces, si usted ve, la palabra integridad tiene relación estrecha con la palabra verdad o verdadero. Entonces, hacíamos un pequeño cuestionamiento en la introducción de que si Dios es genuino o es verdadero. Y la palabra hebrea que define a la palabra verdadero es la palabra emet. Y la palabra griega es alesinos. Las dos expresan la veracidad de Dios, pero también expresan la autenticidad de Dios, implicando que Él es genuino o real. Entonces, Dios es tanto genuino como es verdadero. Y luego vimos 4 porciones de la palabra que nos permitían mostrar la autenticidad de Dios. No vamos a repetir esa parte. Vimos Jeremías 10:10, vimos Juan 17:3, vimos 1 Tesalonicenses 1:9 y vimos Apocalipsis 6:10. Ahora esta noche vamos a ver algunos otros versículos, otras partes de la palabra de Dios, de la Biblia, que nos van a seguir enriqueciendo acerca de esa verdad, de que Dios es verdadero. Y yo quiero que nos hagamos esta pregunta, porque creo que una de las formas que uno puede entender mejor las cosas es cuestionando.
Y la pregunta es la siguiente: ¿habrá algún otro Dios verdadero y vivo que no sea el Dios del cual habla la Escritura? Le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Habrá otro Dios verdadero y vivo que no sea el Dios de las Escrituras? Veamos algunos versículos que nos van a hablar de dos aspectos: de la unicidad y de la autenticidad de Dios. Aquí están riéndose porque la palabra unicidad, Lucas antes decía, álica era, ¿va? ¿Qué decía? Unicidad. La unicidad. Y ella, universidad. por universidad, decía ella, unicidad. Pero la palabra unicidad existe. Y antes de que usted se cuestione, pregunte y todo, le quiero decir qué significa esa palabra. Unicidad es la calidad de único. Ah, que no sabían, va. Era la universidad. Por eso es que hay que investigar. Por eso ayer yo les decía en el servicio a los hermanos que asistieron que muchas veces leemos la Biblia y leemos palabras que no entendemos, que no sabemos su significado. Y entonces por eso es que no entendemos qué nos está queriendo decir la Biblia. Y parecemos, perdón la expresión y la comparación, pero muchas veces parecemos loros o pericos repitiendo algo. Pero qué mejor que conocer el significado y eso nos ayuda a tener un mejor entendimiento. Entonces la palabra unicidad es la cualidad de único. Entonces quiere decir que vamos a ver versículos que nos enseñan acerca de la cualidad del Dios único. Y la autenticidad es la cualidad de auténtico. ¿Y qué es auténtico? Auténtico, verdadero. Algo veraz, sí. Es el que es cierto y verdadero. Eso significa auténtico. Auténtico es que es único, que es cierto y verdadero. Entonces, por ejemplo, usted tiene un documento que es auténtico. No es único, sino que es algo que es cierto, pero que a la vez es verdadero. Entonces, nuestro Dios es único, cierto y verdadero. Entonces, vamos a ver aquí algunos versículos. Esperamos que esto nos vaya permitiendo tener una mejor comprensión de este Dios grande que tenemos por Padre. Tenemos por Salvador y tenemos por Consolador. Acompáñenme, segundo Samuel, el libro 7:22. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. ¿De qué nos habla este versículo? Este versículo, en pocas palabras, sí, habla de la grandeza de Dios, porque es lo que está muy probablemente entre signos de admiración, pero está exacto, que no hay nadie como Él. Entonces nos está hablando de la unicidad, en esencia y en existencia, y que lo que se ha oído de Él es cierto y verdadero. Y eso lo hace a Él incomparable. No hay otro como Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Ni existe otro Dios aparte de ti. Entonces, no hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. Porque alguien me dirá, si los hindúes tienen dioses, los vietnamitas tienen dioses, los salvadoreños tienen dioses, los tailandeses tienen dioses, sí, pero los cristianos tenemos un solo Dios. Y principalmente
Y aquí pueda que sea un punto de discusión. Y principalmente, y no quiero decir con esto que todos, pero los cristianos evangélicos tenemos un solo Dios. Y espero en Dios, si no hoy, el próximo jueves, explicarle por qué estoy diciendo esto. Así que si usted tiene dudas acerca de eso, o si usted no es evangélico y cree que yo lo estoy ofendiendo, antes de reclamarme y de decirme cualquier otra cosa, déjeme con la palabra de Dios explicarle el por qué y el cómo. Porque tengo citas bíblicas para decirle lo que estoy diciendo. Entonces, pero hoy por hoy quedémonos en la unicidad y en la autenticidad de Dios. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú. O sea, lo que está diciendo es que no hay otro como Él. Es único. Dios es único. Es tanto así que nadie, oiga, nadie lo ha visto. Nadie ha visto al Padre. Dice que el Espíritu Santo se manifestó como viento fuerte, como lenguas de fuego, como paloma que descendió, como qué más. Por lo menos esas, como silbo apacible, así es. Pero realmente los que tuvieron la dicha y el privilegio de ver a Cristo, que fue el reflejo, digámoslo así, fue la manifestación gloriosa del Dios omnipotente, omnipresente. Entonces nadie lo ha visto, entonces no hay forma de cómo se le haga a Él una imagen. Yo, por ejemplo, ya no creo en esa pintura que hizo uno de los famosos artistas no sé si fue del renacentismo o de alguna de esas corrientes, ¿ah? Que está en una de las grandes capillas allá del Vaticano, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre es un viejito barbudo. Yo no creo que el Padre sea un viejito barbudo, porque nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo me lo pueden presentar de esa manera? En tiempos de Cristo no habían retratos, no habían, ¿cómo se llama?, fotografía. Muchos alegan que tienen el manto con el que le fue secada la cara cuando él iba, le fue limpiada la cara cuando él iba camino al Gólgota, y que ahí quedó impreso el rostro y que todavía lo conserva. Como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Y el Espíritu Santo lo presentan como una paloma, pero yo ya le dije a usted que él se presentó como en forma de paloma, no dice que era una paloma. Descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto como lenguas de fuego. Entró al aposento alto como viento fuerte y estuvo allá como el silbo apacible. Entonces, ¿con cuál de las cuatro? Se quedaron con la más fácil, con la paloma. Hicieron esa pintura muy linda, que hoy cuesta miles de millones de dólares, probablemente. Veamos otro versículo, porque no me va a decir que tiene un solo versículo. No, tengo varios. Primero, libro de Reyes 8:60. Miren lo que dice el primer libro de los Reyes. Estaba hablando aquí, creo, si no me equivoco, el rey Salomón. ¿Qué dice el primer libro de los Reyes? Y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sigue hablando de la unicidad de Dios, de que Él es único y es auténtico. O sea que es cierto y es verdadero ese Dios. A la Biblia la han considerado como uno de los más grandes o el más grande de los bestsellers. Ok. La Biblia no es una novela. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro
de leyes, aunque las contiene. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque habla de ello. Tiene astronomía, tiene física, matemática, tiene de todo. La Biblia es el compendio de los libros que fueron escritos por hombres que fueron inspirados por Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, es el dicho de Dios, es lo que Dios dijo. Si usted lo cree, qué bueno, y si no lo cree, pues yo lo invito a que crea esta noche. Entonces, primer libro de Reyes, 8 de cerca, el rey Salomón estaba hablando esta afirmación cuando bendijo el templo que recién había construido. Yo lo invito a que lea el capítulo 8 del primer libro de los Reyes y se va a dar cuenta. Entonces, lo que Salomón tenía en su corazón era que Dios bendijera a su pueblo, que todos los pueblos de la tierra pudieran conocer que Jehová es Dios y que no hay otro. Porque esa ha sido la intención de todos los hombres y mujeres de Dios, de la antigüedad, del Nuevo Testamento, de la iglesia actual. Ese debería de ser el propósito de cada uno de nosotros, que Dios conozca al único, al verdadero Dios. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Hablando la palabra de Él. Porque no hay otra forma, es la que da el testimonio acompañado del Espíritu Divino. Que era lo que hacían los profetas, era lo que hacían el pueblo de Israel y luego todos los discípulos de Cristo. Y es lo que hacemos hoy, todos los que somos siervos, discípulos del Señor. Ya sea que seamos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles o ovejas. ¿Ah? Si no tiene usted un ministerio primario, no se preocupe, hable la palabra de Dios, que por eso es que se gana uno corona, no por ser pastor, no por tener un púlpito, sino por hablar del Señor. Otro versículo más para ver lo de la unicidad y autenticidad de Dios. Isaías 49:6. Mire, le he puesto lo que dijo Samuel, lo que dijo Salomón y lo que dijo Isaías. 3 grandes hombres de Dios, sabios, 2 profetas y un rey sabio. Y el más sabio que ha existido en la tierra, porque Dios le dio una sabiduría tremenda. Isaías 46:9. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos, les está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Yo soy Dios y no hay otro. Oigan, soy Dios y no hay nadie igual a mí. Entonces el profeta está afirmando de que Dios es único, que no hay otro Dios como Jehová y que no hay otro como Él. Pero el hombre se ha encargado de querer hacer una imagen de Dios y eso va en contra de la palabra, va en contra de lo que Dios ha dispuesto. ¿Usted cree que si Dios no hubiera querido darse a conocer de otra forma, que no fuera a través del Hijo o solamente por medio del Hijo, no lo hubiera hecho ya? Claro que sí. Pero Dios no quiere mostrarse. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a creer en un Dios invisible, existente, predominante, único, verdadero, cierto. ¿Cómo es que dice? No es por fe, no es por vista, sino por fe. Entonces, claro, tenía que mandar a Jesús a la tierra, tenía que venir el Hijo de Dios, encarnarse por una razón.
no podía haber salvación si no había sacrificio, derramamiento de sangre. Entonces no podía venir Jesús como ese Dios invisible, porque nadie iba a ver el sacrificio, porque Dios no tiene sangre. Por eso dice la palabra que hoy nosotros ya no somos por voluntad de hombre ni por voluntad de sangre, como por voluntad de Dios. Y cuando nos vayamos de esta tierra, sangre, carne y sangre no heredan el cielo. Entonces usted y yo no podemos entrar con sangre, o por lo menos con este tipo de sangre. Entonces, entienda, Dios no es como usted y como yo. Y si Él quisiera haberse dado a conocer, ya lo hubiera hecho. Entonces tenemos que aprender a creer, a ver las cosas como la Biblia dice. Ahora, para entender el significado y la importancia de esta verdad que hemos estado viendo, o sea, de la unicidad y autenticidad de Dios, debemos de irnos a pasajes de la Biblia que contrastan al Dios vivo con ídolos sin vida y que son falsos. Mire, lo que le estoy diciendo parece fuerte, grosero para muchos, pero es la realidad. Los ídolos ni tienen vida y son falsos dioses que fueron hechos para los hombres y por los hombres. Entonces veamos qué es lo que nos dicen algunos de estos versículos. El primer versículo que quiero que leamos es Salmos 115 del 3 al 9. Y hoy nos vamos a quedar con la lectura de este salmo, prácticamente. 115 del 3 al 9. Y se lo voy a dejar de tarea para que descubra qué es lo que dice ahí. Y yo le voy a pedir principalmente a los hermanos de la iglesia, y ojalá me estén escuchando esta noche. Hoy voy a saber quiénes me escuchan y quiénes no. Y quiénes son aplicados y quiénes no. Lo que le voy a pedir es que examine qué es lo que dice este salmo en los versículos del 3 al 9. Dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere, hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. No emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Oiga, qué comparación más tremenda. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahvé. Él es su ayuda y escudo. Así que la tarea es, no quiera escribir lo que yo escribí. Yo escribí unas líneas ahí de lo que yo entendí. Pueda que usted vea otras cosas de las que yo escribí, y eso, ¿sabe qué? Va a enriquecer, porque el jueves le vamos a pedir a Paul que nos lea lo que hayan escrito los que le dan seguimiento al devocional. Y entonces ahí vamos a ver las opiniones de cada uno de ustedes, más la mía, y entonces entre todos vamos a construir una explicación mucho mejor todavía. Así que tienen tarea de aquí al día jueves. Tienen martes y miércoles para poder hacerlo, ¿verdad? Quedamos aquí esta noche y los espero el día jueves. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén.